Ahí está grabando. Ok. Voy a repetir solo para que quede, ¿va? Entonces el tema es el 4.5, coeficientes indeterminados, el método del anulador. Entonces vamos a escribir una ecuación diferencial de grado n, pero vamos a usar el operador d, como está escrito aquí en la ecuación número 1. A toda esta parte sin la y se le llama el operador diferencial o polinomial. La gran ventaja que tienen los operadores diferenciales es que se pueden factorizar. Entonces lo que tenemos que tener claro es que tengamos bien ubicado lo que son las funciones polinomiales, esas técnicas para factorizar. Supongamos que nosotros tuviéramos un an por m a la n más an menos 1 m a la n menos 1 y sucesivamente a1m más a sub 0, el cual es factorizable. Entonces, si r es una raíz de la ecuación auxiliar diríamos entonces que ese an de m a la n más a n menos 1 de m a la n menos 1 y más sucesivamente a 1 de m más a sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, como dice que r es una raíz, ese operador diferencial que le podemos llamar L, que está aquí arriba con anaranjado, para esto que estamos exponiendo sería igual, entre paréntesis, a d menos r multiplicado por otro polinomio en términos de d. Claro que p de d es un polinomio p de d es un polinomio de grado n-1. Esto es lo que dice básicamente el teorema del factor. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros? Es muy fácil realmente. Veamos el ejemplo entonces. El ejemplo dice: si yo tengo d cuadrado más d menos 6 aplicado a y, esto es exactamente lo mismo que lo que escribí arriba, solo que lo escribí de otra manera más simple. Me refiero a la ecuación diferencial, acá. Entonces lo que yo hago es que saco, por así decirlo, el factor común y. Entonces me va a quedar todos estos términos aplicado a y solita. Eso fue lo que hice acá. Entonces esta era la ecuación de segundo grado. No sé si la ubica, sería la derivada segunda de y con respecto de x dos veces más la derivada de y con respecto de x menos cy igual a 0. Ahí, como puede ver, tenemos una muy similar a una ecuación con constantes sus elementos, o sea, y igual a 0, o sea, es una homogénea. Pero aquí viene la virtud de este método. ¿Por qué? Porque d cuadrado más d menos 6 lo puedo factorizar. D más y más por menos es menos. La suma de dos números me dé 1 y multiplicado unos de 2, pues serían 3 y 2 igual a 0. Entonces, para que el producto de dos números nos dé 0, diríamos que d más 3 es igual a 0 o que d menos 2 también es igual a 0. Resolviendo nos quedaría en la primera parte d igual a menos 3. O sea, menos 3 sería una raíz y d igual a 2, 2 sería la otra raíz. La y no nos afecta porque la y es la variable, ¿cierto? No vamos a poner y igual a 0 porque entonces ¿qué y vamos a encontrar? No tendría sentido, ¿no? Además, recuerda que hicimos una diferencia. Esta parte de acá.
¿cierto? Esa no tiene y, ¿ya? Entonces, claro, aquí está la ecuación, no hay que confundir también, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Aquí está la ecuación, pero esta sería, realmente tal vez me salté un paso. Tal vez hubiéramos puesto la ecuación auxiliar. Sería d cuadrado más d menos 6 igual a 0. ¿Ya? Antes lo hacíamos con m cuadrado más m menos 6. ¿Se recuerda? En el tema anterior. Pero yo me brinqué ese paso probablemente. Entonces d más 3 por d menos 2 igual a 0, d igual a menos 3 y d igual a 2. O sea que nuestro polinomio L sería igual a d más 3 por d menos 2. Entonces, la ecuación que nos dieron al inicio la podríamos escribir entonces como d más 3 por d menos 2 por y aplicado a y igual a 0. Eso sería la ecuación 1 que acabo de renombrar allá arriba. Entonces, la idea de lo que yo quiero que le pueda transmitir el día de hoy es que una ecuación diferencial, ya hemos visto de qué forma se puede escribir. Podemos escribir la segunda derivada, la derivada que sea. Podemos escribir y prima, ¿sí? Podemos escribir esta nueva forma que es por medio de la d. Y entonces, pero la d, todo este término que nos quedaría acá, este término que queda ahí es lo que se conoce como, que le dimos aquí el nombre de operador diferencial o polinomial, que coincide mucho con la ecuación auxiliar, por eso es que no la había puesto, pero después dije mejor la pongo para que quede un poco más claro todo, ¿verdad? Porque viene de las mismas raíces. Aquí no vamos a terminar de resolverlo, sino que solo lo vamos a dejar ahí. Ahorita lo único que hemos aprendido entonces es una ecuación diferencial, la puedo escribir de esta forma, para empezar, ¿no? Y si yo, la particularidad de esta expresión es que yo puedo factorizarlo, eso es clave. Y aquí está hecho, definitivamente que menos 3 es una raíz y que 2 es una raíz. Entonces al regresar acá, aquí me quedaría d menos 3 y el PD sería d menos 2, perdón, d menos 3 y d menos 2. Porque este PD se convertiría en un lineal que sería d menos 2. Está todo perfecto. Decía aquí, PDD es un polinomio de grado n-1. Entonces, como este era de grado 2 inicialmente, es al encontrar la primera raíz, la otra va a ser el otro factor y ya. Eso lo dice la teoría de ecuaciones polinomiales. Recuerda el teorema del factor. Ahora vamos a ver unos conceptos nuevos y muy interesantes, por cierto, de cómo se llama de nuestro tema del día de hoy. Y el título son operador anulador. Es el operador D, es operador D, pero ahora vamos a conocer uno nuevo que es el operador anulador. Y lo vamos a explicar o escribir. El operador anulador, si L, la L que estuvimos usando desde hoy, si L es un operador diferencial, lineal. Aquí no se vaya a confundir que digamos en esta ecuación diferencial que está aquí arriba marcada con la flecha, no es d elevado al cuadrado, sino que aquí es la segunda derivada y esta es la primera derivada, por lo tanto todas las derivadas están al exponente 1, por lo tanto es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos entonces. Si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, y f
es una función y f es una función suficientemente derivable tal que dos puntos L evaluado en f de x es una composición de funciones, debe ser igual a 0. Si se cumple eso, si esta expresión se cumple, entonces L es un anulador. Vea que si usted evalúa L en una función de X y eso le da 0, entonces se dice que L es un anulador. Y eso va a ser para nosotros importantísimo. Veamos primero un ejemplo. Si por ejemplo f de x fuera igual a una constante, entonces el operador D que anula a f de x ¿por qué decimos que D anula a f de x? Porque el operador D aplicado a f de x sería igual, vamos a seguir usando el gris, sería igual la derivada y en lugar de f de x escribimos k, pero nosotros sabemos que la derivada de una constante, el resultado es 0. Por lo tanto, esto es lo más importante para nosotros el día hasta el momento. D, solo la letra D es el anulador de la función f de x igual a k. El ejemplo fue muy sencillo, pero es bastante sólido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué es sólido? Veamos este otro ejemplo. La pregunta del ejemplo dice, ¿quién considera que es el anulador? ¿Quién considera que es el anulador de la función f de x, digamos que igual a x? ¿Quién cree usted que sería el anulador? ¿Cuál? No, ¿quién sería el anulador de f de x igual a x? Por ejemplo, D no puede ser el anulador, porque D de f de x sería igual a la derivada de x. Pero la derivada de x es igual a 1.
¿cierto o no? Entonces tal vez d al cuadrado, o sea, la segunda derivada de esa función, ¿qué nos daría? Bueno, si la primera derivada nos dio 1, la segunda derivada nos va a dar 0. Entonces, ¿quién fue el que provocó el 0? El hechor es d cuadrado. Entonces decimos como conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, el anulador de f de x igual a x es d cuadrado. Y esos son los que hay que irse aprendiendo. ¿Quién es el anulador de quién? ¿Quién es el anulador de quién? Poco a poco vamos a ir sacando más, ¿verdad? De hecho, en el libro presenta una tabla que a mí me gusta copiarla y la voy a escribir. La tabla dice que el operador diferencial de n, ahí lo que quiere decir es la enésima derivada, es lo que no hay que olvidarse. Anula a cada una de las funciones. Claro, ahorita vamos a hacer tabla, después ya no tenemos necesidad de hacer la tabla, pero vamos a tratar de hacerla. Primero aquí vamos a poner n, que va a ser el orden de la derivada. Por ejemplo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser sucesivamente hasta n. Y ahora f de x, como ya vimos que la primera derivada, porque recuerde que la n es el orden, voy a poner aquí con color verde mejor, para que recuerde quién era n. N es 1, o sea, la derivada de 1, ¿a quién eliminaba? Digamos a una constante 1, ¿correcto? La 2 elimina una x, como lo acabamos de ver en el ejemplo 2. Y el D3 anularía al x cuadrado, porque 2x y luego la derivada de 2x, 2 y luego 0. Entonces este eliminaría a x cuadrado, no importa qué coeficiente tenga, eso no nos afecta en nada. Y así sucesivamente seguiría que el de grado n va a anular a un x a la n menos 1, donde n pertenece a los enteros positivos. A todo este cuadro le llama el libro, ¿es necesario que le haga las líneas? Yo digo que sí, hagámoslas. Aquí sería bueno poner una línea para hacer como una tablita bonita. Aquí otra. Y aquí varias líneas verticales para hacer la separación de las columnas. Pero si usted se da cuenta, y ahorita ya se lleva usted a su casa la idea, ¿verdad? ¿Quién anula x cuadrado? D a la 3, ¿verdad? ¿Quién anula no sé quién? Pues usted mira que de n. No se tiene que aprender de memoria la tabla, sino más es la comprensión, ¿verdad? Usted dice, bueno, para ver el anulador tengo que, al encontrar varias veces la derivada, me tiene que dar 0. Entonces, si yo tengo x cuadrado, ¿cuántas derivadas tengo que hacer? Pues 3, ¿verdad usted? Y entonces ahora vamos a hacer un cuadrote grandote, porque el libro esto lo identifica como la ecuación número 3. Pero como ven, no se la tiene que aprender de memoria, sino que lo que tiene que es entender el concepto. ¿Cuál es el concepto? Que d a la n va a anular a algo, a alguna potencia, ¿no? Y vea que siempre el d a la 3 va a eliminar una unidad menos, sería un x cuadrado. Si yo quiero, por ejemplo, a la 6, d a la 6 va a anular x a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que aprenderse la memoria, sino más que todo sería de entenderlo. Y eso nace por la siguiente que le voy a escribir. Dice, el libro lo dice, el operador diferencial
de D menos un alfa elevado a la n anula cada una de las funciones dos puntos, y hacemos lo mismo. Vamos a tener aquí un n y abajo vamos a tener un f de x. Entonces cuando n vale 1, eso se lo voy a poner ahora con verde, se mira mejor creo yo, para no perderse la idea de que n estoy tomando. 1, 2, 3 y sucesivamente hasta n. Se anulan e a la alfa x con morado, x por e a la alfa x para n2, x cuadrado por e a la alfa x para 3 y sucesivamente hasta x a la n menos 1 de e a la alfa x. Siempre n pertenece a los enteros positivos. Ya esta la localiza el libro como la número 5. Entonces le voy a hacer las liñitas de división para que se mire como una tablita. Hoy le voy a dejar un poquito más despacio, pero espero que todavía lo sea elegible, sea leíble. Y ahora todas las verticales para separar la tabla. Para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice el libro, lo vamos a comprobar. Por lo menos una de ellas. Que lo más seguro es que si se cumple una de ellas, se deben de cumplir todas. Porque el libro va a ser difícil que nos dé mentiras, ¿no? Y la ecuación en sí sería todo el marco completo, desde acá. Entonces, comencemos por comprobar que D menos alfa, digamos a la 1, es un anulador de E a la alfa X. Entonces, ¿cómo comprobamos el anulador? Recordemos acá que el anulador que nosotros estamos suponiendo al aplicarse a la función nos tiene que dar como resultado 0. Entonces, aquí, ¿quién es la función de x? Aquí f de x es e a la alfa x. ¿Es correcto? Entonces, d menos alfa aplicado a e a la alfa x debiera de ser 0. Entonces nos va a quedar la derivada de e a la alfa x menos alfa por e a la alfa x debiera de ser 0. Pero la derivada de e a la alfa x es alfa veces e a la alfa x menos alfa veces e a la alfa x. En efecto, nos va a quedar que 0 es igual a 0. Aquí tal vez sí sería prudente aprenderse la fórmula de menos alfa elevado a la n. ¿Ya? Si no tiene x es solamente de menos alfa a la 1. Pero si tiene x por e a la alfa x, entonces el n sería 2. ¿Me expliqué? Ok, vamos a poner algunos ejemplos para agarrar más práctica. Porque esto va a ser clave para resolver nuestras ecuaciones siempre. Aquí no es tan importante
factorizarla en sí como encontrar los anuladores. Entonces, los ejemplos dice hallar el anulador de en el inciso A vamos a hacer una función f de x igual a x al cubo menos 4x cuadrado a la 5, no, perdón, así menos 4x a la 5 más 6x más 2. Y para un inciso B, la función va a ser un g de x igual a x por e a la 3x. Ok, resolvamos esos dos ejemplos y eso nos va a dar mucha idea de lo que estamos viendo. O sea, nos va a fortalecer la parte teórica. Entonces, para el inciso A, como f de x es igual a x cubo menos 4x a la 5 más 6x más 2, nos damos cuenta que todas son polinomiales. ¿En dónde nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en la potencia mayor. Si ponemos la potencia menor, solo va a eliminar al de la potencia menor, ¿verdad? Entonces aquí lo lógico es buscar el de mayor y por lo tanto nosotros podemos decir que el anulador, ¿quién es? ¿Perdón? No, X no. D a la 6. O sea, la sexta derivada, ¿verdad? Como puede ver, es muy sencillo. Solo eso necesitamos, sí, solo eso necesitamos por ahorita aprender. Ok. Veamos ahora el inciso B. Dice que f de x, bueno, él le llamó g de x, le va a poner g de x para no confundir. Ahora g de x vale x por e a la 3x. Entonces aquí sí va a ser más fácil ir a la tabla, porque lo más seguro es que no se nos va a quedar de memoria. Entonces aquí necesitamos la número 2. Tenemos el x afuera y el alfa valdría para nuestro ejemplo 3. Y n sería igual, dije, a 2. O sea, solo ubico dónde está la función acá. Esta es exactamente la función que tengo allá abajo. Si fuera 3x, usted le da lo mismo las constantes. Esas no deben de afectar en nada. Lo importante es que tenga el producto de estas dos funciones, x por e a la alfa x o x cuadrado por e a la alfa x y sucesivamente. Entonces nos paramos aquí en el 2. Eso quiere decir que n es igual a 2. Ahora copiamos la fórmula. Sería d menos alfa elevado a la 2. Escribámoslo entonces. N es igual a 2. Por lo tanto, el anulador entre paréntesis dije d menos alfa, pero alfa vale 3 y n vale 2. Voy a marcar con colores de dónde saqué los valores. Siempre es menos. D menos el valor de alfa y eso elevado a la potencia 2. Ese es su anulador. Veamos esta observación que me parece muy interesante. Dice, observe, esto ahí ya terminamos lo que estábamos haciendo y vamos a hacer una observación. Dice, observe que la ecuación auxiliar de una ecuación homogénea digamos d menos alfa elevado a la n aplicado a y igual a 0, esa es la ecuación que nos dan.
D menos alfa elevado a la n por y es igual a 0. Entonces nosotros sabemos que la ecuación auxiliar, lo voy a poner con azul, sería m, pero no con este color, vamos a ponerlo con azul, dije m menos alfa elevado a la n, que es igual a 0. Esa es la ecuación auxiliar, donde alfa es una raíz con multiplicidad n. Por lo tanto, la solución general o y sub c, como también le hemos llamado, característica, está dada por 2 puntos. Voy a poner con negro me gusta a veces poner siempre la respuesta. Y va a ser igual a C1 por E a la alfa X. ¿Qué hacemos con la siguiente? Más C2 X por E a la alfa X, ¿cierto o no? Porque es de multiplicidad, todas son iguales. Más C3 por X cuadrado por E a la alfa X. Y sucesivamente, ¿hasta dónde? Pues hasta Cn menos 1 de X a la n menos 1 de E a la alfa X. Y por lo tanto, el operador D menos alfa a la n de esa y, que la voy a poner con negro para que se vea la diferencia, va a ser igual a 0. Vea que la diferencia de lo que tratamos de lo que quisimos tratar de hacer es que la y aquí era morada, no sabíamos cuánto valía. Entonces nos fuimos por el otro método de ¿cómo se llama? De multiplicidades, ¿correcto? Y entonces encontramos esta solución. Entonces segurísimo que D menos alfa a la n aplicado a esa solución va a ser igual a 0. Porque definitivamente el anulador de toda esta expresión tomaríamos el dato más grande, siempre. En este caso usaríamos este. ¿Por qué el más grande? Porque el que anule a este va a anular a todos los anteriores. Es como x, x cuadrado, x cubo. Si yo pongo el anulador de 4, me va a anular todos los. Si es el de x cubo, es d a la 4, me va a anular el del cuadrado, el de la 1 y el de lo que yo tenga ahí, correcto. Y este lo podemos ver aquí en la tabla, que es exactamente aquí estamos. X a la n menos 1 por e a la alfa x sería n, por lo tanto es d menos alfa elevado a la n. ¿Estamos? Bien, vamos a dejarlo ahí porque lo que sí es otro operador diferencial, pero preferiría que usted estudiara un poquito en su casa porque mañana todavía tenemos clase, ¿no? Entonces, para que usted no se me pierda ahorita en estos temas, trate de ir al día porque si no, la cosa se le complica. O sea, si ya se empezó a quedar 3 atrás, mire cómo se vuelve a poner, mire si le dan otro feriado como la vez pasada y se pone al día, ¿ah?